Hace 50 años, Jaime Lucero llegó como indocumentado a Estados Unidos y aunque llegó sin mochila en la espalda, traía consigo sueños que ha cumplido con creces al convertirse en un reconocido filántropo y empresario. Don Jaime, como lo conocen entre la comunidad mexicana y sus colaboradores, tuvo su primer trabajo en un restaurante, lavando platos, pero 6 años después colocó los cimientos de su empresa de transporte de textiles que opera desde Nueva Jersey. Aún sin ser empresario, allá por la década de 1990, don Jaime y varios amigos querían ayudar a otros migrantes, creando una organización que derivó en Casa Puebla, la cual operó en Nueva York durante más de 40 años. Ahora, con Fuerza Migrante, don Jaime eleva ese sueño de ayuda a nivel binacional entre México y Estados Unidos, con un mensaje claro: la educación es la base para crecer. En medio de la embestida de la administración Trump contra indocumentados, don Jaime nos recibió en su oficina para contarnos su historia de anhelo y éxito como migrante. Se ve hace 50 años, siendo muy joven, llegando como indocumentado a este país. ¿Cómo ve a este joven ahora? Yo siento que el proceso que llevamos es transmitir eso, ¿no? De que podemos llegar en las condiciones que llegamos, sin documentos, con escasos recursos, casi sin preparación. Y es lo que queremos proyectar, que es un proceso donde nosotros, si hay la voluntad política, por ejemplo, que hubo en el 86, de la reforma migratoria que hubo, pues son los frutos de que somos personas que podemos hacer las cosas bien y echar mano de toda nuestra capacidad de salir adelante. ¿Cuál es la fecha exactamente que usted llegó a Estados Unidos? Septiembre 15 de 1975. ¿Qué traía usted en su maleta? Si es que traía una maleta. ¿Qué cargaba consigo? No traemos maleta, solo lo que traemos pues. ¿Cuál fue el camino que tomó? ¿Llegó a Estados Unidos? ¿Dónde llegó y hacia dónde se dirigió? Del cruzar el río pasamos por Denver, Colorado, de ahí nos pusieron un avión y llegamos al Kennedy. Al Kennedy. Cuando usted dice llegamos, ¿venía usted con alguien de su familia? Venía un primo conmigo, un primo que vive en Queens ahora. ¿Cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo fue en un restaurante pescados y mariscos en Queens. Ahí fue mi primer trabajo lavando platos. ¿Y después qué hizo? Pues solo acostumbrarte, o sea, de hacerte fuerte en lo que estás haciendo. A mí me pareció tan fuerte el trabajo que juraba que nada más iba a durar 2 o 3 días de ahí. Pero te preguntas a qué veniste, o sea, a encontrar un trabajo que te acomode, si no sabes hacer nada, que no tienes. Entonces fue mi único trabajo que tuve desde el principio. Usted señala que se independizó 6 años después de eso. ¿Cómo le vino esa idea de crear un negocio, de empezar? Para mí fue una señal, ¿no? Porque ya en 6 años yo era el encargado de hacer compras en el restaurante y manejaba un camión. Ese camión era donde nos transportábamos insumos del mercado de vegetales y mariscos. Y andaba fallando mucho y insistí en que se cambiara esa unidad, ¿no? Por algo mejor. Y al fin me oyeron y se compró otro camión. Pero al ver ese camión, te viene a la mente que cumple un ciclo. Estaba a la venta, nadie lo había comprado porque pues era un camión viejo y sin mucha seguridad. Y de ahí vino la idea, bueno, si yo tomo el camión, salgo del restaurante y veo que más allá, qué más hay fuera de aquí. En ese momento usted seguía siendo indocumentado. Sí, sí. Y luego vino una reforma en el 86 con el presidente Ronald Reagan, empujada mucho también por los demócratas en el Congreso.
y usted se benefició con eso. Sí, ¿Qué sintió cuando supo que podía tener esa posibilidad de regularizar su situación en Estados Unidos? bueno, te entusiasmas y piensas que es el momento de que empieza otra etapa, ¿no? Que es una nueva oportunidad de ser eh, una persona que pueda desarrollar aún más sus capacidades. ¿Cómo surge el nombre de la empresa? Eh, Al principio era cuando éramos camiones transportistas, era Azteca Enterprise. En 1992 ya se cambia a Gold and Silver, que ya es lo que trae la segunda etapa, que es recibir mercancías de varios países de Asia y ser una empresa de logística. Esa empresa se le llama Gold and Silver, que da la idea de que vendes oro o plata, pero eso era lo que mi madre hacía, ¿no? Para ayudarme en ese trance de esos 4 años que no la vimos llegar. Ella muchas veces invirtió su dinero, nos ayudaba a hacer a, a pagar los gastos más urgentes, gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, en honor a eso, pues le pusimos Golden Silver. Ahora, ¿dónde se instaló inicialmente, en New Jersey con esta nueva empresa, o estaba todavía en Nueva York? Mira, con la etapa de transportista teníamos un espacio para estacionar camiones y todo, y oficinas en el Lower East Side, en Manhattan. Era una zona de guerra, entonces era bastante complicado, ¿no? Y después, en 1992, requerimos más espacio para almacenar cosas, siempre fue en la industria del vestido. Entonces, cuando nosotros cambiamos a New Jersey, que es más cómodo, más fácil de llevar a cabo todo eso. Y en ese entonces empezamos a rentar otras uh, warehouses, otros espacios de almacén. Bodegas. Oiga, y entonces hacen transporte de prácticamente cualquier producto, o siguen siendo muy enfocado ahora? Siempre fue en el área textil. Al principio eran tela, rollos de tela muy pesados que había que trasladar, y eventualmente fuimos a transportar el producto terminado, que es el vestido. Llega un momento, usted crece, evoluciona personal, familiar, económicamente, y hay un momento en que siente, y nos gustaría que nos contara, que tiene que retornarle algo a la comunidad de algún modo. Es la forma en que yo lo expreso, quizás no fue pensar en retornar, pero quizás quería hacer o contribuir con su comunidad. ¿Cómo surge esa idea de empezar a hacer algo? Mire, en 1978 se funda lo que es el Club Azteca en Queens. Fue 3 años después de haber llegado. Trabajaba en el restaurante, y la idea de crear algo para nosotros pues surge de ver tanta necesidad, la comunidad dispersa. Buscamos algo que sea que nos haga sentir que pertenecemos a algo. Entonces habilitó un sitio en la calle 106 y Northern Boulevard, que estaba abandonado el edificio, y habría que de verdad hacer muchas reparaciones, y podía ver el cielo desde adentro. Entonces ya se dará una idea de lo que hay que hacer. Entonces el reto era, a cambio de un año sin renta, reparar el sitio. Éramos como 25, entonces todos estábamos jóvenes, todos éramos jóvenes, trabajábamos en restaurantes básicamente, ¿no? Unas fábricas y eso. Pero nos llamó la atención la idea de tener un lugar como ese. Entonces nos llevamos varios meses en hacerlo, nos parecía atractivo el trato que habíamos hecho, y lo reparamos nosotros mismos con la ayuda de algunos que nos
dieron su ayuda como para instalaciones eléctricas, instalaciones de agua, el drenaje, todo eso, ¿no? Era muy, muy envolvente. Eh, y se logró ver un sitio que nos parecía un palacio, ¿no? Porque era grande, había mucha gente. Operamos por 3 años. Se inauguró y mucha gente se acercó. Y hacíamos eventos para enseñar inglés, pero todo era lírico. O sea, ¿cómo se les llama? Los requisitos que quiere la ciudad, pues nosotros no los sabíamos, no los hicimos. Entonces ya las autoridades, a ver que había mucha gente entrando y saliendo del lugar, pues decidieron inspeccionarlo por seguridad, todo lo que decimos. Entonces nos dijeron, mira, si quieres mantenerlo abierto, esta es la lista de cosas que vas a hacer. Y cuando nos dieron eran como 3 páginas de requisitos, pero tienen que hacerlo esta vez, tienen que hacerlo gente con licencia, electricistas y todo lo que... Bueno, eh, eh, lo cotizamos y todo, pero costaba $150,000 en ese entonces. $150,000 de ese entonces. Era impensable que nosotros pudiéramos reunir con toda la buena voluntad y todo es mucho dinero. Entonces nos cerraron el sitio, pero se les quedó esa enseñanza. Entonces ahí surgen la mayoría de las organizaciones que ahora hay. Unas existen todavía, otras ya no, pero formaron sus propias organizaciones y eso fue lo que conformó Casa Puebla Nueva York. Cuéntenos, ¿cuál era el objetivo inicial? Y bueno, que sigue siendo el fundamento. Apoyo a la comunidad, o sea, todas las necesidades que nosotros vemos en la comunidad, tratar de ayudar a lo que se puede. Casa Puebla tenía estuvo en Manhattan abierta hasta duró 40 años desde Club Azteca Casa Puebla, se fueron 40 años. ¿Sí? Eh, ahorita serían 47, pero desde entonces casi todo se traslada hacia Fuerza Migrante, que es la siguiente etapa, ¿no? De una organización regional. Ahora, Casa Puebla, en gran medida, porque usted es de Puebla. Sí, ¿De dónde es usted, oiga? Independencia Puebla, ¿Eso dónde está? en, en los límites de Oaxaca y Guerrero, por allá por la esquina, pues, un pueblo de 20 casas. ¿Ha vuelto en los últimos años? Sí, sí. ¿Y qué siente? Que solo queda en nuestra mente todo eso. Lo que ves ahora en nada se parece a lo. Luego viene esta decisión de invertir en México, en Puebla particularmente. ¿Cómo surge esa idea? ¿Bajo qué concepto? Mira, la idea de Casa Puebla, Fuerza Migrante, todo es colaborar con los gobiernos, con las organizaciones, con los activistas, todo con todos es construir algo, ¿no? Y en esa ocasión llegó a la presidencia el presidente Fox y a través de sus representantes nos invitaron a formar parte de un programa que se llamaba Adopta una Microrregión, que se llamaba el programa Padrino. Y me pareció buena idea, o sea, me pareció que era la oportunidad de hacer algo en ese sentido, ¿no? De ver por la gente que está allá tenga una opción al menos de no venirse para acá. Entonces sí, se aceptó el reto y fuimos, se instaló una maquiladora de ropa que estuvo en San Salvador el Seco en 2001 se inauguró, fue Vicente Fox a inaugurarlo.
mucha gente de Estados Unidos se lo quisieron hacer como un ejemplo, ¿no? Para que la gente como que pudiera hiciera esas inversiones. Era muy buena, muy buen programa, pero no prosperó mucho. O sea, ¿Por qué cree que no prosperó? ahí entra todo los males que tiene México, la corrupción principalmente. Nosotros operamos 4 años, se crearon 4,000 empleos, era fuerte en la inversión también. Pero empieza lo que pienso que México tiene un gran reto en combatir, que es la corrupción en todos los niveles. Te cortan la luz porque los postes están en terrenos de alguien más, o sea, inventan mil cosas. Al final nos decomisan eh, eh, telas que iban de California a la maquiladora y las detienen arbitrariamente, las decomisan porque para ellos Gold and Silver de Puebla era eh, fantasma, o sea que no existía. Les dijo el presidente Fox y la prensa de muchos países del mundo que invitaron para ver ese intento de que los migrantes participáramos, estuvieron ahí. O sea, no vas a hacer una inversión tan grande sin cuidar aspectos fundamentales de eso. Entonces, nunca los pude sacar de esa idea. Fuerza Migrante se ha convertido en una organización fundamental en Estados Unidos para los migrantes mexicanos. ¿Y cuáles son los pilares, si los puede definir, de la organización? Poder económico y político a través de la educación. Ese es los tres pilares que nosotros podemos. Pero la educación es como el eje. Sí. Sin educación, nada. La educación es esto, ¿no? Intercambiar ideas, entendernos entre nosotros, que es lo único que nos va a llevar adelante. La comunicación, educarnos a que podemos hacer las cosas nosotros mismos, no necesitamos la ayuda de los gobiernos, porque de todas maneras nos han ignorado de siempre, ¿no? Entonces, tenemos que tener la conciencia de que hace falta que nosotros hagamos nuestra parte. Y eso Y de algún modo obliga a los gobiernos a hacer su parte también, ¿no? pues a veces, no siempre, pero tienes que estar convencido de que hay que hacerlo y nosotros tenemos que lograrlo, tenemos que dar nuestra batalla, ¿entiendes? Y en toda esta historia de la migración mexicana no se ha dado una batalla donde nosotros, digamos, ganamos esto, hicimos esto, a pesar de que son los 40 millones según los entendidos, no aparecemos en ningún lado. Desaparecidos los mexicanos, mexicanoamericanos, mexicanos migrantes en ambos lados, de algún modo, ¿no? Así es, y no puedes ignorar los números también. Somos el 20% de la fuerza electoral, pero somos el 2% de oficiales electos. O sea, Ujú. es algo que debe de despertar en nosotros esa, como le dijera, esa rebeldía, ¿no? Ante esos números. Ir a votar es una rebeldía también, es una forma de rebelarse, ¿no? Así es, entonces eso es lo que tenemos que educar a nuestra gente, que hay que presentar esas pequeñas batallas que al final hacen los cambios. Oiga, y ya casi vamos terminando. Usted ha vivido muchos años en Estados Unidos y ha enfrentado administraciones republicanas, demócratas, más moderadas, más extremistas. ¿Qué le deja esta transición de gobierno en referencia a la labor que se hace para los inmigrantes? Pues, ¿qué siente que estas administraciones, sin importar el partido,
dejan realmente para los inmigrantes? ¿Se han preocupado realmente o se preocupan a veces solamente en el discurso? Se preocupan cuando hay elecciones, pero después ven que no tenemos esa unidad para votar en bloque, por ejemplo, y les da lo mismo. O sea, no hay esa, no hemos enseñado ese poder político que deberíamos tener. Porque hay como un problema también como parte de la participación cívica de los propios inmigrantes que pueden votar, de no acudir a las urnas y de mandar el mensaje de no me interesa de algún modo. La apatía, o sea, cuando llega un presidente como el actual, a todos nos pone a correr, ¿no? Para ver qué podemos hacer y eso. Eh, pero el trabajo es sostenido desde el principio, siempre tratar de construir esos, eh, reforzar esas organizaciones, hacer que la gente vaya a las urnas a votar, que se hagan ciudadanos. La primera vez que el presidente Trump llegó a la presidencia, nadie le concedió muchas oportunidades, pero llegó. Entonces, según los datos, había 15 millones de mexicanos que no se hacían ciudadanos. Que, o sea, su green card y ya. Ahí es donde hace falta esa educación que decimos, se concienticen cuáles son sus prioridades. La importancia de hacerlo. Y volviendo a la misma pregunta es con la referencia a México, debido a la conexión que esto tiene con México, con las administraciones que ha habido transición del PRI, del PAN, ahora de Morena, ¿no? ¿Cómo siente en el tema migratorio que lo ha tratado? ¿Cuál sería como su evaluación en general? El gobierno mexicano, por ejemplo, pues habla de las remesas y los grandes héroes de la migración, pero no se dan cuenta el costo humano que tiene esa separación de familias. O sea, la separación de familias, desafortunadamente, empieza con el gobierno mexicano, no con Trump ni sus políticas anti-inmigrantes, empieza allá. Es donde dejamos nuestras familias, donde sientes esa necesidad de hacer cambios en tu vida tan drásticos como eso. Y a las 2, 3 semanas ya estás mandando remesas. O sea, ¿cuál es el interés? Claro. Último mensaje para los jóvenes mexicanos en Estados Unidos, de familias mexicanas, algunos de ellos migrantes también. ¿Qué les diría? Pues que tengan la consistencia de hacer algo todos los días diferente para mejorar sus condiciones, aprender, educarse, para poder aspirar a algo mejor. Eso va a ser seguir, que recurran y que participen en lo que puedan en beneficio de la comunidad, especialmente ir a votar y hacer cosas que nos ayuden.